Buenas tardes a todos y todas. Um, Espero que tengan una buena tarde. Vamos a esperar un minuto para que se conecte más personas a la clase. Pero Hola, por profe. mientras, dígame, María José. ¿Le puedo hacer una consulta antes que partamos? Eh, En el caso de que no logre encontrar el grupo para mañana, ¿se me asigna al azar un grupo que quede de a cuatro? ¿O cómo? lo más probable es que en el caso que estás tú, puede haber otras Ujú. personas que también lo tengan. Entonces, una vez que lleguen todos los grupos, voy a ver quién quedó sin grupo y si son 4 personas, hacen el grupo inmediatamente. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Así que por Eso. eso es importante tener toda esa información. Entonces voy a decir varias cosas antes de empezar la clase. De hecho, voy a referirme a lo de los grupos, particularmente que no se les olvide mandar la información para poder asignarles rápidamente su tema y empiecen a trabajar en eso. Segunda cosa, hice una pequeña eh, edición en la tarea que yo creo que en el foro ya apareció, o sea, las personas que han visitado el foro de forma periódica, el foro de la tarea 2 en particular en este caso, y les quiero mostrar una pequeña edición que hice en la tarea, que a lo mejor personas que ya se habían dado cuenta, pero acá en la tabla 1, que corresponde a la pregunta 2 en este caso, el intercambiador de calor, el arreglo de aletas, el número de aletas con arreglo es de 14 por 17, había aparecido antes 14 por 7, para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Hay un problema ahí, lamentablemente se nos pasó ese 1, pero son 14 por 17, lo acabo de corregir el enunciado que está en Canvas y ustedes, si se han metido al foro, ya está anunciado, ¿de acuerdo? Es la segunda cosa que quería anunciarles. Tercera cosa, todas las personas que se han comunicado con nosotros, a lo mejor no le he respondido, a la mayoría no le he respondido los correos. La intención era que registrar a todos que tenían sistema operativo Mac, porque el Aspen que tenemos en el departamento no corre en Mac, sino solamente en Windows. Y de alguna u otra manera nos están asignando acceso remoto. Algunas personas por otro curso también ya tienen acceso remoto. La idea es que queden registrados cuando quieran ingresar a usar Aspen. Por lo tanto, lo único que necesitan en ese caso sería una conexión a internet estable, ni siquiera que sea tan grande el ancho de banda. Otras personas, al menos 2 casos de personas que sí tienen Windows, pero están en una zona donde su internet es muy inestable o no es un ancho de banda apropiado para bajar algún software o algo por el estilo, también me escribieron y en esos casos también podríamos ver la posibilidad que se conecten en forma remota. Vamos a jerarquizar eso porque tampoco está la posibilidad que todos puedan conectarse en forma remota, pero sí al menos las personas que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Recuerden que hay una pregunta, eh, un ítem dentro de la pregunta 1 que tiene uno de 4, que tiene un punto que se refiere a la simulación, en realidad el diseño de un intercambio de calor de tu carcasa. Ahí aparecen 2 links, 2 enlaces donde le explican claramente cómo puede de alguna manera montar la simulación, y la idea es que la puedan comparar y se den cuenta como un simulador que se usa, es para fines académicos, pero la Aspen tiene su versión comercial, cómo realiza los cálculos y pueden ir sacando ciertas conclusiones. Ah, luego está tengo preguntas en el chat respecto de que el de Aspen sea bono, no es alternativa, tienen que hacerlo. Luego, si hacen el bono, pueden compensar si ustedes piensan que no le fue bien en Aspen, pero la idea es que lo usen. Lo que le estamos pidiendo a Aspen es bastante simple, muy simple. La cosa es que te pueda tener acceso. Si hay personas que han llegado a una forma y no le han respondido, voy a insistir porque creo que solamente una persona es la que finalmente da el acceso, ¿ya? Así es que voy a insistirle a esa persona de que vaya respondiendo en la medida que les vayan llegando las solicitudes de ustedes.
Y cuando hablan de... Ah, ok. Aquí tengo varios comentarios de dos personas que dijeron que habían llenado la forma y no le han respondido, que es Sebastián Zapararte y Sebastián Schnittler. Y Katia Germán dice que en la segunda oportunidad que mandó, le dieron el acceso. Si no han mandado, si solamente han mandado un solo requerimiento, por favor insistan una segunda vez. Yo por mi parte voy a hablar con la persona que da acceso a estas cosas. ¿Ya? Eso es respecto de la tarea. Respecto de, ya dije algo de los proyectos. Recuerden que les pedí que tuvieran 3 preferencias por los proyectos que están estipulados ahí en el documento correspondiente. La idea es que no vamos a poder asignar la primera prioridad a todos, pero ojalá que esté dentro de las 3 prioridades. Ahora hemos notado que cuando han mandado estas prioridades hay algunos proyectos que son más populares que otros, claramente. Así es que es probable que a algunos grupos no les asignemos quizás ninguna de las 3 preferencias, sobre todo porque las mandaron más tarde, ¿se entiende? Entonces el orden de llegada también va a ser importante. Ahora, déjenme revisar toda la información que vamos a tener y ahí tratar de decidir que sea más o menos justo, porque igual, como expresaba María José al principio, posiblemente no pudieran armar un grupo en forma expedita durante esta semana. Así que cuando tenga toda la información, voy a tratar de que todos tengan más o menos un proyecto. Si no es está dentro de las 3 preferencias, por lo menos sea del área que querían. ¿Ya? En realidad estoy pensando ahora que en un principio era el orden de llegada y las 3 preferencias, pero no tengo ningún criterio que no sea arbitrario para asignarlo, porque, o sea, podría haber, en realidad no tengo ningún criterio aparte que hayan formado el grupo rápido y lo hayan visto, pero puede ser sorteo también. O sea, una vez que hay muchas personas requiriendo los mismos proyectos, vamos a tener que sortearlo o algo por el estilo. Pero es difícil, como yo les digo, generar algo que todos se sientan, no sé si contentos, pero al menos indiferentes a la elección, como un óptimo de Pareto. No sé si han escuchado ese concepto alguna vez, que lo peor que te puede sentir es indiferente ante la decisión, así es que es el ideal, pero son 14 grupos y claramente más de algún grupo no le va a tocar el proyecto que quería. ¿Ya? Pero manden la información primero y ahí yo les voy a explicar, viendo la información, les voy a explicar correctamente, o sea, paso a paso cómo vamos a generar eso. Porque si hay muchos que quieren un tipo de proyecto y no sé, hay 6 o 7 proyectos que nadie los quiso, ahí vamos a tener que irnos a sorteo, claramente. No hay otra forma que sea menos injusta. No sé si es justo tirar esto al azar, pero hay algoritmos, hay páginas web que te entregan algoritmos automáticos para generar números aleatorios asignados al número de grupo nomás, ¿ya? Así que los voy a informar apenas tengan la información. Yo creo que fin de semana, mañana tienen que entregarlo, pero siempre hay rezagados o hay que armar nuevos grupos, así que viernes en la tarde, sábado, eventualmente si no alcanzo el viernes, el sábado voy a tratar de que ustedes tengan disponible esa información. Eso respecto a los grupos de proyecto. Próxima semana tienen que entregar una tarea, la tarea 2, como les decía antes, pero van a tener disponible para la interrogación la guía o el desarrollo de la tarea 1 que nosotros les proponemos para que les sirva de apoyo. La interrogación es el jueves. En la clase del jueves es solamente un repaso de conceptos, más que preguntar un ejercicio o algo por el estilo. Entonces va a ser bien dirigido porque me pasó el semestre pasado, más bien el año pasado, con la última vez que me tocó dar el curso, que las preguntas se monopolizaban por las personas que estaban con dudas ciertas y se transforma en un diálogo que es muy bueno, pero eso implica que a lo mejor hay cosas que no se logran repasar en esa dinámica.
y la clase es corta, o sea, son 80 minutos solamente y posiblemente estemos discutiendo 20 minutos de un tema, 4 temas, entonces a lo mejor no es suficiente. Por lo tanto, se los voy a dirigir un poquito este asunto. No sé si ustedes han oído hablar o han usado una plataforma que se llama Kahoot. Hay un montón de plataformas de estas que hacen preguntas online y ustedes van respondiendo. Yo les voy a generar uno de esos, les voy a dar las instrucciones claramente, pero hay que bajar, si quieren hacerlo por web, no hay problema, no hay que hacer nada, pero pueden bajar la aplicación a sus celulares, donde yo con un código, ustedes ingresan un código a ese juego y les van a aparecer las preguntas que yo realicé y ellos van contestando en línea. De tal manera que a mí también me da una sensación de cómo está el concepto. Y esas son preguntas, pueden ser cortas, de respuesta verdadero o falso, 4 alternativas, y eventualmente puede haber un desarrollo muy pequeñito. O sea, calcula el Reynolds D a partir de en el ánulo, por ejemplo, que es algo que me gustaría saber previamente que todos tuvieran claridad. Profe, ¿eso va a ser la prueba? No, eso va a ser Ah, el, la clase de repaso, jueves, ya, próximo ya. jueves. Así partí diciendo, la clase de repaso del próximo jueves, el que está programado tal cual dice repaso en el calendario, no va a ser un diálogo, sino que va a ser dirigido por mí de esa manera. Entonces son preguntas que le van a ir apareciendo y espero que la mayoría se conecte para que resuelva pequeñas dudas. No sé qué tanto uno puede aprender la última tarde antes de una interrogación, pero al menos puede corroborar o chequear algunas cosas que pueden haber una pequeña duda. Entonces, la prueba de la interrogación, jueves en la tarde, a las 6:30 empieza. Y solamente para que tengan una idea, pueden hacerlo con todo el material que tengan disponible en Canvas. O sea, no necesitan, estas pruebas no las hago que se aprenden cosas de memoria, sino que sepan aplicarlas más bien. Y la prueba la van a hacer en la tarde. Tengo una duda, tengo que hacer una consulta más bien académica al, no sé cómo le llaman al jefe de carrera o al director docente del departamento o algo por el estilo, pues sí, pero en mí, si fuera por mí, yo se las tomo sin que tengan que conectarse a Zoom. Les doy un tiempo y en ese tiempo tienen que responder la prueba. Sí, para que nadie tenga que estar estresado o estresada de que tienen que estar prendida su cámara o tienen que estar conectada a Zoom y se le cae, etcétera. No. O sea, ustedes tienen el tiempo para hacerlo y tienen que cumplir, o sea, tienen que responder lo que saben en ese tiempo. Y usted sabe que Canvas se termina una evaluación y ya no deja subir más cosas, ¿ya? Diego Ulloa hace una pregunta bastante, ¿cómo se llama?, recurrente cuando vamos a tomar interrogación en este curso acerca de si las lecturas o los temas de la lectura entran en la interrogación. Más bien, no es explícito, pero hay ciertas recomendaciones que ustedes pueden tomarlas desde la lectura. Imagínense que hay una pregunta, por ejemplo, de flujo en tuberías, y ese flujo en tuberías no les daba una velocidad. Entonces, bajo los criterios que se han estudiado en el curso, o sea, todas las cosas que se han visto en el curso, ya sea en clase, en ayudantía o en las lecturas que han hecho, eh, use la velocidad que es recomendada para líquidos dentro de tuberías. Entonces, ustedes se acuerdan, mira, en la lectura estaba, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? A propósito. ¿Cuál es la velocidad dentro de una tubería para líquidos recomendada en la lectura y que en general se usa como una Recuerdo Un que metro primera? por segundo. ¿Uno? ¿Cuánto? 1 metro por segunda, creo, para el Ah, agua. Que no yo creo que fuera la decía muy fuerte. 1,5, ¿no? O Puede 2,5. ser. Hay 1,5, ya. Chequéenlo, pero una cosa así, pues, o sea, ¿se acuerdan que la lectura salía? Van a la lectura, miren, aquí está. En ese tipo de cosas son tips, más que todo. No les voy a andar preguntando cosas específicas en la lectura, sino lo que son conceptos. O sea, ¿qué conceptos son relevantes? Ah, en mucha materia. Me preguntan aquí, ¿y cuánto va a durar la prueba? La prueba dura 2 horas, en un principio. Puede durar un poquito más, un poquito menos, pero eso es lo que el tiempo nominal.
Y hay grandes conceptos. ¿Qué es lo que es? Flujo de fluidos incompresibles, bombas, que las dos se pueden juntar en un solo gran tema, intercambiador de calor de doble tubo, intercambiador de calor de tubo y carcasa, intercambiador de calor compacto y transferencia de calor en superficies extendidas como son las aletas. Ahí hay 6 temas grandes, de los cuales cosas que se pueden integrar. O sea, lo que yo les pregunte en intercambio de calor de doble tubo, posiblemente se puede integrar con intercambio de calor de tubo y carcasa y no es necesario apuntar doble tubo, etc. Pero son conceptos los que están detrás, pues no los voy a someter a cálculos extremadamente complicados. Pero sí, tienen que hacer algunos cálculos de todas maneras. Y esto me llevó a otra cosa que tenía que decirles. En la prueba tienen que responder alternativas, justificar las alternativas con un pequeño desarrollo y después hacer una pregunta propiamente tal de desarrollo, y eso es un archivo PDF que tienen que subir. Yo les doy un tiempo para que hagan la prueba y otro tiempo extra para que suban sus archivos. Cuando hagan un archivo Excel, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero el Excel, la única persona que lo entiende en su primera versión es uno mismo. Entonces, cuando están en una evaluación, con mayor razón, si están apurados o haciendo algo para responder y desarrollar, pasar el limpio o lo que sea, quizás su Excel queda desordenado o no hay indicaciones, ninguna indicación de lo que están haciendo. Por lo tanto, eso no es una respuesta de una pregunta. Eso es como son sus cálculos solamente. Pasó la tarea 1 y por eso mandé un mensaje que entregaban una planilla Excel que solamente la entendía la persona que lo había hecho, y eso implica que, sobre todo en la revisión es súper complicada, pero ante todo, si es en la evaluación tipo interrogación, si no se entiende, claramente no están respondiendo a lo que le estamos preguntando. Por lo tanto, pueden usar Excel todo lo que quieran, siempre y cuando en el mismo Excel, si no quieren mandar otro tipo de archivos, ya sea en la tarea, en cualquier evaluación, expliquen claramente lo que están haciendo. Esto no, las planillas tienen que ser autoexplicativas. Si no, solamente los cálculos y explican en un archivo. La tarea puede ser en un Word y después lo pasan a un PDF, e incluso a mano lo escanean como quieran. Pero no puede faltar la explicación y lo más importante, la discusión de sus resultados, etc. ¿Ya? ¿Fe? Déjenme ir por en el chat. No era mi intención que esto se alargara la discusión, pero ya vamos a retomar la clase. Vania Arancilla pregunta por la cosa de los Mac de Aspen. Claramente, hoy día o mañana deberían tener acceso como máximo, porque ya hice la solicitud esperando que ustedes la dijeran, porque no puedo estar por gotera, mandarle un mail a las personas encargadas, decirles, oye, podéis darle acceso, con un mail por cada persona. Entonces, el lunes mandé el primer gran grupo, pero después se agregaron como 3 o 4 personas más. Debería estar en 3 días mañana su acceso a Aspen. Ahora, lo de Aspen, una vez que tengan acceso, si siguen las instrucciones que salen en el video que les dejamos, los links del enunciado de la tarea, no deberían demorar. ¿Cuánto se demoran los videos? Más 1 hora. Eso es todo. No es mucho más que eso. La idea es que puedan comparar lo que entrega un simulador versus la metodología que nosotros usamos, ¿ya? Para el diseño. ¿Dónde sugiere estudiar para la I1? Bueno, obviamente los conceptos de las clases, están los ejercicios propuestos, que espero que hayan tratado de hacerlo antes de los ejercicios. En particular, este semestre ustedes han sido bien activos en las preguntas, me parece súper bien. Por lo tanto, y no digo que estoy bien ni mal, sino que no podemos dedicar a tratar de desarrollar el ejercicio durante la clase. Por eso le estamos subiendo los desarrollos, pero a conciencia el estudio tendría que trato de hacer por mi cuenta el ejercicio, luego veo el desarrollo propuesto. ¿Ya? Esa es una cosa. De libros, si a alguno de ustedes les gusta estudiar de libros, para la parte de transferencia de calor está el libro de Kern y está el libro en Cropera, se los dejé en Canvas. Para la parte de transferencia, de mecánica de fluido, hay libros recomendables, la bibliografía, cualquier libro de mecánica de fluido les sirve. Es indiferente eso. Si quieren estudiar de más. Y
y el nivel de las tareas, el que hizo bien las tareas, y esto es un tips para todo el curso, el que hizo bien la tarea a conciencia, trató de dedicarle harto tiempo y la realizó bien, el haber hecho la tarea es un gran avance para la interrogación, ¿de acuerdo? ¿Alguien me iba a hablar? Creo que era Joaquín, que tiene la mano levantada. Sí, era como para ver si entendí bien el tema de, o sea, al final del Excel, estaría bien como, por ejemplo, hacer el desarrollo a mano, Word, indiferentemente de eso, decir como se usa tal fórmula, se despeja tal variable, dato obtenido a través del Excel. Como al final el Excel que sea la calculadora prácticamente. Sí, el Excel que sea la calculadora. Ese es un buen punto. Se adjuntan el Excel, será solamente para comprobar que el cálculo que ustedes hicieron está correcto, nada más. Pero lo importante es saber cómo desarrollaron, a partir de qué balance determinaron alguna variable que se le estaba pidiendo, etcétera. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. Dos últimas preguntas porque quiero empezar la clase de hoy día. Sí, la mía es cortita. Viene, no sé, ¿quién estaba primero? Yo. Creo que estaba... Yo Alguien bajó la mano. para- Lucas estaba, pero creo que le contesté. Francisco. Sí, para la prueba podemos subir versiones como, ¿cómo se dice? Como preliminares, no, perdón, versiones parciales. O sea, en vez de tener solo una posibilidad de entregar la prueba. Yo generalmente les doy la posibilidad que todos no podemos tener problemas con la conexión, al subir algo podemos equivocarnos, elegir la versión que nos corresponde. Sí, En por general eso. les doy dos posibilidades para que suban su archivo, Ya. ¿ya? Y para las alternativas también, porque hay una parte alternativa y una parte de desarrollo, una sola pregunta de desarrollo. En la alternativa también tienen pequeños cálculos, algo por el estilo, entonces les voy a pedir que también justifiquen su respuesta. Pero más que todo es en la alternativa, si tienen más de una posibilidad de contestar, la que vale es la última. Eso sí, Ya. porque claramente no puede ser que, profesor, yo contesté bien la 1, la 3 y la 5 en la primera parte y la otra contesté bien la 2, la 4 y la 6 y tengo todo el puntaje. No, eso no existe. O sea, es la última versión que ustedes envían de sus respuestas en la que se corrige. ¿De acuerdo? Sí, súper, gracias, Es profesor. más, cuando uno programa en Canvas las partes alternativas, posiblemente ustedes puedan ver inmediatamente, si yo lo dejo activo, podrían ver inmediatamente o en poco tiempo cuáles son las alternativas correctas. ¿Ya? Entonces, vamos a la clase de hoy. Una pregunta cortísima. ¿Las preguntas de alternativa son del tipo de las preguntas de lo ejercicio en clase? Sí, de ese Ya. estilo. De ese estilo. ¿Y la prueba es con apuntes o sin apuntes? Con todo lo que quieran, pero que esté en Canvas. Ahora, fíjense, también les doy la siguiente alternativa, a lo mejor no lo coloco explícito, pero lo digo de inmediato. Si alguien tiene una fuente formal de información, digamos, lo saca de la página de NIST, donde, no sé si la conocen, pero la sacan de alguna página que ustedes confíen de que es una fuente formal y no informal para poder citar o referenciar algo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, encontré una tesis en internet que decía que la densidad del agua, estoy inventando algo que es casi obvio, pero la densidad del agua a 200 grados Celsius ya no es 1000 kilogramos por metro cúbico, sino que es más baja, 500, ya, una cosa por el estilo. También podrían hacerlo, siempre y cuando citen la fuente. Si ustedes no encontraron ninguna parte de la información, porque mi intención es que no se aprenden cosas de memoria, siempre trato de enfocar las evaluaciones para que ustedes sepan usar bien la información que tienen, tengan claros los conceptos más importantes y eso se trasunte en su evaluación misma, ¿ya? Entonces, hay plena libertad en buscar información, lo importante es que la que encuentren, ustedes sepan discriminar si es correcta o incorrecta, y sobre todo si dentro de todo lo que tenemos material del curso, ustedes sepan, si han hecho todas las actividades, se van a acordar dónde está, no me acuerdo cómo se hacía esto, ya, pero yo sé que en tal clase está, ya, lo veo rápidamente, listo. Eso es un arma de doble filo, no se le olvide que todos los profes hemos sido estudiantes en alguna oportunidad. Cuando uno no se prepara bien o no ha hecho la actividad de conciencia, lo más probable es que se pueda pasar una evaluación completa buscando la información y finalmente no responde nada. Así que prepárense, ¿ya? Listo.
prepárense en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Okay, lleguen bien estudiados o estudiadas a la materia. Hoy vamos a empezar una unidad que es bien bonita porque yo creo que no hay ningún, así como intercambio de calor, no falta ningún proceso. El agitado y mezclado probablemente son muy pocos procesos industriales donde ustedes no van a encontrar esto. Y además uno lo puede aplicar, o los conceptos que hay detrás. No se trata de que uno esté poniendo la ingeniería a todo lo que ve, pero uno agita y mezcla en la casa, ¿ya? No se trata que uno va a diseñar algo para la casa, no, pero de alguna u otra manera es algo que es muy natural. Estamos mezclando todo día. Desde el momento que ustedes se sirven un café, una infusión, lo que sea, y le quieren echar azúcar, endulzante, y usan una cuchara y revuelven, eso es mezclar o agitar, dependiendo de qué estamos, cuál es la función. Agitan para mezclar, ¿se entiende? No es lo mismo. Pero de alguna u otra manera es una operación unitaria que la hacemos todos los días a nivel muy pequeñito, ni siquiera laboratorio, sino que en consumo personal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podría ser no familiar, pero detrás de esto hay un montón de fenómenos que están sucediendo. Entonces, hay 3 propiedades conservativas que uno puede estudiar, y de hecho las estudiamos como ingeniero de procesos. Está la conservación de momentum, o de cantidad de movimiento, conservación de energía y conservación de la materia. Agitación y mezclado, ¿a cuál de esos 3 pertenecería? ¿De momentum? De momentum. Y con convicción, no pregunta. Bien, bien. Es una forma de mover fluidos. Lo que pasa es que este fluido está confinado en un estanque, pero estamos moviendo el fluido, por lo tanto, si se está moviendo, hay un agente externo que le está dando movimiento. En el caso de tuberías, nosotros usamos una bomba para desplazar líquidos, y en el caso de agitación y mezclado, usamos algo que en el lenguaje, a veces uno hace abuso del lenguaje y repite conceptos que realmente en agitación y mezclado tienen una pequeña diferencia. Existen, en inglés la palabra es impeller, ¿ya? Yo les dejé la lectura para el control es mañana. Entonces, ahí hablan de impeller, se refieren como genérico a lo que mueve al fluido que está dentro de un estanque. Cuando uno habla de turbina, es un agitador, por llamarlo así, usemos esa palabra en español, es un agitador en particular, que sirve para ciertas aplicaciones, no para cualquiera. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay varios factores que implican o que afectan a esta agitación y mezclado, y no cualquier tipo de agitador es el que vamos a usar para distintos tipos de fluidos. Entonces hay propiedades físicas que son relevantes. Una de las más relevantes es la viscosidad, nos vamos a dar cuenta. Y después de que veamos esta parte, en unas par de clases más, vamos a darnos cuenta que se puede combinar con transferencia de calor. ¿Por qué? Porque en los estanques no siempre se hacen los procesos a temperatura ambiente o isotérmico. Necesitamos que haya transferencia de calor involucrada. Entonces, queda un proceso bien bonito. Imagínense que ustedes tengan un estanque agitado, tengan una chaqueta para intercambiar calor, y más encima en ese estanque agitado se lleva a cabo una reacción. Cuando ustedes llegan a diseño de reactores, se combinan todas esas cosas. Entonces, vamos viendo por separado, y después vamos integrando este tipo de operaciones unitarias. Entonces, vamos a tener que saber describir agitadores, cuáles son el tipo de configuración estándar que existe, y cómo esa configuración va cambiando de acuerdo a los requerimientos para cada tipo de proceso. Donde, en general, líquidos de baja o moderada viscosidad no van a tener problemas para nuestro proceso de agitación, pero cuando son de muy alta viscosidad, sí hay que tener ciertos reparos o ciertas precauciones al momento de diseñar este tipo de operación unitaria. Entonces, vamos a tener que ver cómo vamos a diferenciar el flujo que se genera dentro de nuestro agitador y los esfuerzos cortantes involucrados, que también, obviamente, si se acuerdan, los esfuerzos cortantes tau es en unidad de presión y es una fuerza por unidad de área, pero que nos ayudan a estudiar
cómo nosotros vamos a generar un perfil de velocidades dentro de nuestro estanque, y eso le sumamos, cuando le sumemos la parte de transferencia de calor, cómo influye también un perfil de temperatura. Hasta ahora, nada de temperatura, de perfil de temperatura, solamente isotérmico el proceso, y nos vamos a centrar en el movimiento del fluido. Entonces, aquí hay cierto tipo de sistemas en los cuales nosotros vamos a necesitar esta operación unitaria de agitación, o agitado, como quieran llamarle. Entonces, ¿en qué tipo de sistemas? Los voy a nombrar primero: líquidos miscibles, dispersiones de gases en líquidos, dispersiones de sólidos en líquidos, líquidos inmiscibles, masas viscosas, polvos secos. Entonces, de todos estos sistemas, yo creo que todos lo entienden relativamente bien, pero pensemos en dispersiones. Primero de gases en líquidos, o dispersiones de sólidos en líquidos. ¿Por qué se llaman dispersiones? ¿En qué se caracteriza eso? Físicamente o visualmente. ¿Cuál es la diferencia con que hay una corriente de líquidos miscibles? Que se ven las partículas en la solución. Perfecto. Eso es todo, así es simple, pero uno tiene que saber identificarlo y darle el nombre correcto. Una dispersión significa que hay una fase como continua o una gran cantidad de un líquido que está transportando sólidos suspendidos o dispersos, y en el caso del líquido, burbujas pequeñas. Y vamos a diferenciarlo un poquito de los líquidos inmiscibles, porque los líquidos inmiscibles probablemente, a ver, un ejemplo. ¿Qué me puede decir un líquido inmiscible que pueda formar una emulsión? Agua con aceite. Agua con aceite es el ejemplo genérico y modelo. Muy bien. Y productos que nosotros comemos o tomamos. Mayonesa. Mayonesa, perfecto. La mayonesa es una emulsión. ¿Qué pasa con la leche? También es una emulsión de ¿Cuál es la lípido fa- en agua. Perfecto. ¿Hay estudiado cosas de procesamiento de alimentos? Que conoces rápidamente los conceptos que hay detrás, porque claramente alimentos es donde encontramos la mayor cantidad de emulsiones, o sea, lejos. Donde hay una fase continua, hay una fase discontinua o más pequeña, y donde cuando usted lee la etiqueta de un alimento y dice agente emulsificante o algo por el estilo, tiene que ver que hay un tercer compuesto que ayuda a que se mantenga estable la emulsión. A veces los alimentos que nosotros vemos en el supermercado, en frascos, lo que sea, que tenga una presentación que sea fluida, digamos, tiene líquido y puede escurrir, vemos que dice una fecha de elaboración, una fecha de vencimiento. Posiblemente la fecha de vencimiento no tiene que ver con que el alimento que está dentro se eche a perder. Posiblemente tenga que ver con que se separan las fases que estaban formando emulsión, pero ha pasado tanto tiempo que se empieza a separar y se ven dos fases. Entonces pareciera que fuera agua y aceite que no se juntan para nada. Entonces, si uno agita, probablemente se recupere en un corto tiempo la emulsión. Todo ese tipo de cosas se estudian en alimentos, pero finalmente están basados en conceptos que uno estudia en fundamentos, fenómeno de transporte, en ese caso, físico-química probablemente, y este curso es una aplicación directa de este tipo de cosas. Entonces, para lograr eso, en el fundamento, después de estudiarlo, yo necesito producirlo. Y claramente una emulsión no la puede producir en un estanque agitado. De hecho, dispersa la burbuja, dispersa partículas sólidas o forma la emulsión de alguna u otra manera. Entonces, todas estas aplicaciones es tratar de aterrizar los conceptos que nosotros vemos en el curso, porque cuesta un poquito a veces hacer la asociación de que estamos aprendiendo esta cuestión en operación de teoría 1, pero no tengo idea cómo asociarlo con la práctica. Y claramente, como les dije desde un principio, todos los procesos, independientemente de que aquí tengamos sistemas bien particulares, quizás el líquido miscible es muy genérico y haya miles de procesos que tengan que agitar líquidos miscibles, sea el más repetido en la industria, y siempre lo van a tener, ¿ya? Es más, para homogeneizar una mezcla, de hecho, uno incluso puede agitar
y obtener lo que uno necesita. Entonces, existen tipos de mezcladores y tocamos aquí el caso de los agitadores sin movimiento y uno le llama agitadores estáticos, o en inglés lo buscan static mixer. ¿Qué significa eso? Es provocar una cierta turbulencia en nuestro fluido de trabajo, en este caso el líquido podría ser mucho más fácil, que nos permita que se mezcle esto sin que haya movimiento de nada y choquen y se formen vórtices, etc. Aquí hay 3 ejemplos que tienen que ver y son muy simples. Fíjense que si ustedes tienen una T lateral, tiene el flujo de agua y ingresamos agua distinta, imagínense que vengan a distinta velocidad o por el estilo, de alguna u otra manera cuando se vuelva a desarrollar el flujo más adelante, está mezclándose. Tan simple como eso. O en este caso, este pequeño tubo que aparece aquí, se parece al tubo de Pitot, también generamos una pequeña mezcla. Ustedes pueden ver también tornillos sin fin. Un tornillo sin fin que lo coloca dentro de un proceso, uno puede ingresar un líquido por un lado y otro por otro, y el hecho de chocar con esta forma de espiral o algo por el estilo va a hacer que se promueva la mezcla. Entonces no solamente piensen que existen mezcladores que necesitan un aspa, un impulsor o algo por el estilo para mover el fluido en un espacio confinado. También existen este tipo de mezcladores estáticos, sobre todo cuando necesito que esto sea en flujo. Todo lo que tenga que ver con mezclar en flujo, existen los mezcladores estáticos, ¿ya? El proceso de mezclado, cuando yo tengo un estanque, ¿es batch o continuo? A todo esto. Se lo dejo para después cuando los veamos. Mira, estos son los que parecen tornillos sin fin, que son los mezcladores estáticos típicos, que tienen estas formas que promueven la turbulencia y el choque entre distintas corrientes. ¿Ya? Esos son los estáticos. Y aquí hay un estanque típico. Los elementos que tiene, etcétera, que uno tiene que preocuparse. Entonces, el proceso de un estanque puede ser de los dos tipos, batch o continuo. Alguien me respondió en el chat ahí que era continuo, pero depende de las conexiones que tenga con el sistema. Para que sea continuo, yo tengo que, ojalá, mantener el mismo nivel en todo momento. Depende qué quiero lograr. Solamente una mezcla de líquidos miscibles, necesito hacer una reacción, necesito transferir calor, etc. Entonces, un estanque agitado puede estar puesto en un proceso batch o en un proceso continuo o una combinación de ambos. Entonces, más que preocuparnos del tipo de proceso global que hay acá, nos vamos a preocupar qué está sucediendo dentro del estanque agitado. Entonces, claramente tiene que existir un motor, el que ayuda a mover, acá abajo lo voy a marcar, nuestro agitador. Y ese agitador, o impeller en inglés, es el que le produce el movimiento interno del fluido que está contenido en el recipiente mayor, ¿ya? Hay un montón de cosas que uno tiene que identificar. Aquí, rodete es la otra palabra que usan en español, ¿ya? Parecido a lo de la bomba centrífuga, que también es un rodete, y el rodete es realmente el que le da el movimiento al fluido, así que está bien, la palabra corresponde. Superficie del líquido, hay que identificar la superficie del líquido. Un encamisado tiene que ver con que si yo necesito transferir calor en el proceso, ya sea cediendo o quitando calor del sistema, pero hay cosas que son súper importantes desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, una placa deflectora. Para ustedes, ¿para qué sirve una placa deflectora? Primero, ¿saben qué es una placa deflectora? Sería como lo mismo que vimos antes en intercambiadores de calor, ¿o no? El mismo concepto de deflector. Perfecto. Perfecto. Que es para aumentar la turbulencia del fluido al final. Muy bien, pero aquí hay otro concepto que está perfecto y solamente falta algo nuevo que agregar. Y tiene que ver con evitar el vórtice dentro del estanque, porque eso no ayuda a la mezcla. Imagínate que tú mueves todo un fluido y realmente no estás mezclando, sino que se está moviendo en ese vórtice y tú necesitas generar turbulencia, no solamente en una línea de corriente, sino que todos se entrelacen y mezclen
por lo tanto el líquido al chocar con la placa deflectora va a devolverse un poco y el otro va a venir avanzando y generas ese caos necesario para que la mezcla sea más rápida. Sí, hay, en la mayoría, en la configuración estándar de un estanque agitado, tiene placas deflectores, ¿ya? Baffler también en inglés es lo mismo, uso la misma palabra que intercambio de calor. Muy bien. Y hay otras cosas que tienen que ver, no nos vamos a centrar tanto en esto, pero desde el punto de vista de procesos. Aquí dice vaina termométrica. ¿Qué imaginan que es eso? Para medir la temperatura. Bien, ahí uno ingresa la termocupla, que es el instrumento que uno usa en procesos industriales para medir temperatura. Bien, y el otro por el otro lado dice rama sumergida. ¿Para qué usaría una rama sumergida? Para introducir el líquido. No necesariamente vamos a pensar en introducir el líquido porque hay una tapa que tú sacas y puedes ingresarlo de otra manera. Pero una vez cerrado, eso puede tener varios objetivos, pero generalmente, por ejemplo, cuando tú quieres, si lo dejas abierto para quedar al ambiente, por lo tanto vas a estar trabajando a presión atmosférica, ¿o no? A ver qué dicen aquí en el chat. Presión, claro. Tiene que ver con la presión. Si yo igualo las presiones, porque yo al cerrar va a haber aire arriba que va a empujar el líquido. Entonces, si queda un poquito presurizado y yo quiero que esto no esté presurizado, puedo tener esta rama que me comunica con el exterior. O, si quiero hacer vacío, cuando esté, no necesariamente voy a hacer proceso a presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, pero siempre hay algo que no tiene que ver con el diseño del equipo, sino que más bien tiene que ver con la operación y que nos ayuda a que esto funcione en la práctica. Recuerden que la teoría y el papel aguanta todo, pero después hay cosas, hay que agregarle la parte operacional y que viene desde la práctica. Acá abajo está la válvula de vaciado, para que, obviamente, se termina mi proceso, necesito limpiar, etc. Bien, entonces eso es más o menos un estanque agitado. En general, no siempre son con la misma forma, digamos que tiene todos estos elementos, pero sí tenemos claro que el fondo es redondeado. ¿Por qué creen que es redondeado el fondo de un estanque agitado? Para que no se acumulen cosas en la esquina. Muy bien. Tiene que ver también, sí, eso es uno, y uno le llama volúmenes muertos. Cuando hay esquinas, hay el líquido que como que se posara ahí y no se mueve más. Lo otro es para que tengamos la misma presión o una, ¿cómo se dice esto? Una distribución de fuerzas equitativa en mi estanque. Siempre todo lo que tiene que ver redondeado, cilíndrico, etc. Es mucho más fácil contener un líquido que va a ejercer presión hacia las paredes, ¿ya? Entonces, primero es por los volúmenes muertos y no se acumula ahí, como bien dice, y claramente si hay esquinas va a ser más difícil limpiarlas, ¿ya? Entonces, si bien es cierto un poquito más complicado, o podría ser más complicado generar estos estanques con fondo redondeado, es algo tan estándar que se hace mucho tiempo. Vamos a lo siguiente. Entonces, hay distintos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya les dije, el diseño de procesos, mecánica de fluidos del impulsor. O sea, el impulsor, cómo está transmitiendo el momentum al líquido. Y vamos a poder, ¿cuál es el número dimensional que ustedes creen que va a aparecer acá? Uno que ya conocen. Y viene dado por el punto 2. Determinación del régimen de flujo requerido para la aplicación. Reynolds, claro, suena como obvio, pero claro, Reynolds vuelve a aparecer, pero aquí viene otra dificultad, como no solamente cuál es el diámetro, se van a dar cuenta que el diámetro ya no es tanto el problema, sino que decir cómo determino la velocidad, o si lo expreso en función de un flujo, cómo determino el flujo. ¿No es cierto? Pero ¿cuánto flujo está moviendo esto? Ya, eso tenemos que aprenderlo. Y la similitud hidráulica y escalamiento,
Si hay una operación unitaria que es súper establecida la forma como escalamos el proceso, es agitación y mezclado. Dado que hay unas configuraciones estándar de estanque, hay ciertas, disculpen, se puede llamar heurísticas o algo por el estilo, que reglas de escalamiento que me dicen, miren, la razón entre el alto del líquido que contiene el estanque versus el diámetro del estanque tiene que ser igual en cualquier proceso. Entonces, de alguna u otra manera, eso siempre nos va a ayudar, porque si yo tuve un estanque pequeñito, que esa razón tiene que ser 1, si voy a un estanque grande, la razón es 1 también. Entonces, si en el estanque chico yo sé la geometría del estanque chico, la puedo medir, etcétera, y estoy escalándolo, y teóricamente es solamente saber a qué tamaño quiero escalarlo y voy a lograr obtener esos parámetros geométricos de mi problema. Entonces, en el caso particular de agitación, esas reglas heurísticas están súper bien establecidas. Por esa parte, el escalamiento es bastante estándar, por lo tanto se transforma casi en una metodología donde hay que seguir procedimientos. Punto 4, tenemos que ver la relación entre el consumo de potencia, la velocidad y tamaño del impulsor. Claramente está influenciado por el tipo de fluido, obviamente, del impulsor que vamos a elegir, el tamaño, el tipo, etcétera, y eso se transforma en cuánto requerimiento de energía por unidad de tiempo, o sea, la potencia, se necesita para este proceso. Y ahí eso lo podemos asociar directamente después a cuánta energía eléctrica estamos usando en el motor, y ahí le asociamos un costo al proceso. Lo nombro de inmediato para aquellos que tomen o les toquen los proyectos de agitación y mezclado, claramente se traduce rápidamente en un costo, ¿ya? Y en el diseño mecánico tenemos los impulsores que van a tener, hay recomendados, tampoco tenemos miles de impulsores y mandar a hacer un impulsor muy particular y que nosotros hayamos diseñado algo totalmente distinto, eso no existe. O sea, en general están disponibles para muchos procesos en distintos tamaños, distintas formas, dependiendo del tipo de fluido que estamos agitando. Tiene que ver los ejes, el motor y transmisión, etc. Entonces esta parte nuevamente se la dejamos a los ingenieros mecánicos, que son los que nosotros decimos, mira, queremos un impulsor de tal tamaño para un estanque de este volumen, o que trabaje con este volumen de fluido, y que la potencia máxima que va a usar es tanto. Entonces, con esos requerimientos, ellos después van directamente realmente a lo que es los fierros, por decirlo así, ¿ya? Entonces nosotros, la competencia nuestra claramente está establecida entre los puntos 1 y 4, y de 5, 6 y 7 nosotros solamente damos una dimensión, un tamaño de lo que necesitamos. Entonces aquí tenemos tipos de agitadores que son los típicos, y si se fijan, aquí cuento 7 tipos de impulsores, de los cuales solo 4 reúnen el 95% de las aplicaciones de agitación de líquidos. Y a su vez la agitación de líquidos debe ser el 80-90% de todos los tipos de agitación. Así que estaban circunscritos a pocos tipos de impulsores. Entonces vamos a los más conocidos. Hélice. O sea, no sé si se dan cuenta, pero toda embarcación, toda nave que va por agua usa la hélice. Ahí no está transfiriendo momentum. Uno nunca pensaría desde el punto de vista de agitación y mezclado, pero obviamente es transferencia de momentum que permite que se mueva después de la embarcación. Si eso lo llevamos ahora a mezclados y agitación, podemos tener una idea preconcebida de que, ok, si la hélice la usan estas embarcaciones para agua, claramente si quiero agitar agua, podría ser mi primera alternativa dentro de un estanque agitado. Y así lo es. Pero también hay otro tipo de agitadores que son las turbinas de 6 palas, que son muy usadas en los procesos. Y está la paleta simple, o sea, 2 puntas por decirlo así. Ya, todo esto, el 95% de aplicaciones para líquidos. Y tiene que ver con la viscosidad, como sale abajo. Abajo hay una gran línea que dice aumento de viscosidad al fluido a agitar. Entonces cuando vamos por ahí aparecen los números, pero inclusive para procesos donde uno tiene fluidos de 100 centipoas. 100 centipoas, uno diría, ¿cuánto es la viscosidad del agua en centipoas?
Creo que es 1. Así es, 1. Por lo tanto, si yo digo 100 centipodas, estamos hablando de que es 100 veces más viscoso que el agua. Recuerden que la viscosidad es la propiedad que tiene que ver con el transporte, o sea, el escurrimiento de un fluido. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto le cuesta moverse, por decirlo así? Entonces, claramente, si es mucho más viscoso, escurre más lento. Los esfuerzos cortantes que se necesitan para que muevan son mayores. Entonces, 100 veces más viscoso y probablemente todavía esté clasificado dentro de algo que es de viscosidad baja. Y podemos llegar a viscosidad del orden de 10.000 centipoas, posiblemente con algo muy, muy viscoso que parece casi un sólido, y existe también. Entonces, claramente la viscosidad es la propiedad que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder elegir el impulsor. Y están estos de ancla, por ejemplo, el de ancla nominalmente tiene un diámetro, ese impulsor, igual al diámetro del estanque, porque ese casi toca las paredes. Entonces, por ejemplo, cuando se usa agitador de ancla, es un fluido muy viscoso y por la forma que tiene este agitador no se puede instalar baffles o deflectores, ¿ya? Placas deflectoras. Está la cinta helicoidal, etc. Entonces son agitadores con aplicaciones bien particulares, ¿ya? Cada agitador va a generar un tipo de patrón de flujo dentro de mi estanque y el patrón de flujo va a definir si yo es lo que quiero o no. Por ejemplo, fíjense aquí en el flujo axial, justamente aquella que es una, le llamamos hélice, puede generar este flujo axial y el patrón se vería así, parece un campo magnético, pero el flujo sería de ese tipo, entonces está impulsando el fluido hacia atrás y ese fluido se devuelve acá. ¿De acuerdo? Y claramente si uno lo asocia a esto con algo que está libre de movimiento, va a provocar el movimiento de la embarcación, como yo le daba el ejemplo anteriormente. Bueno, dentro de esto, como está confinado, se va a devolver, pero de esa forma, siempre al eje. Por eso se llama flujo axial. Flujo radial, causado por una turbina, es que el primer patrón de flujo de este fluido va a ser hacia las paredes. Por eso se le llama radial. Y es el más importante. Y aquí, en este tipo de casos, se genera este vórtice. Y por último está el flujo rotacional, que esto es lo que yo les decía que a veces se puede producir. Solamente rotacional, esta línea, por ejemplo, que dice ahí remolino, esta línea no se está mezclando con la línea que va más afuera o que va más adentro. Por lo tanto, por eso se colocan en algunos casos, en el caso estándar en realidad, se colocan las placas deflectoras porque permiten que eso no suceda y al chocar con la placa deflectora se pueden mezclar con otras líneas de corriente dentro del mismo estanque. Pregunta para ustedes. Siempre el vórtice tiene esta forma de parábola. Es más, se puede demostrar matemáticamente, lo hice alguna vez en fenómeno de transporte, demuestra que el vórtice de líquido es una parábola. Se puede. Pero siempre es así. A mí por lo menos no se me ocurre que otra forma pueda tener. Bien, ¿no es cierto? No es natural que sea de otra forma. Me ha tocado verlo, teóricamente, y en la práctica, vórtices de esa manera, hacia arriba. Y ustedes lo han visto también. ¿Alguien de aquí hace queques, pasteles, cosas que tengan que agitar? Con paleta, de alguna u otra manera, se han dado cuenta que estas mezclas, lo digo porque lo he hecho, estas mezclas se suben por el agitador que está usando uno, que es la batidora, se va subiendo, en vez de formarse el vórtice a veces sube. Esos son fluidos que son no newtonianos, ya vamos a llegar a esa unidad. Ya, aquí eso es un ejemplo práctico de que no siempre el vórtice es de esa manera. Y eso es porque el fluido es no newtoniano. Todos los fluidos newtonianos, o sea, se comportan por la ley de viscosidad de Newton, tienen el vórtice de la forma de parábola, y el vórtice se forma hacia abajo, pero hacia arriba, fluidos no newtonianos, y generalmente tiene que ver con polímeros. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima vez que alguien de ustedes, cualquiera, esté haciendo algo en la casa, tipo queque o repostería, y vaya con la batidora,
se va a dar cuenta y se va a dar cuenta que el vórtice, dependiendo del tipo de fluido, obviamente, podría irse hacia arriba. Por lo tanto, cuando sucede ese tipo de cosas, yo también tengo que considerarlo cuando estoy agitando en un proceso industrial. Tengo que saber cuáles son las propiedades de mi fluido. No puedo colocar cualquier tipo de agitador y cuál es el flujo que yo quiero o yo necesito que sea el preponderante, y eso me lo da el tipo de rodete. Acá abajo dice, flujo axial y radial contribuyen al mezclado, no así el flujo rotacional que origina la formación de vórtices. Por lo tanto, en general, yo quiero evitar el flujo rotacional y quiero promover el flujo axial y el flujo radial. Y eso va a ser más preponderante el axial o el radial dependiendo del tipo de fluido. Entonces, no solamente uno tiene que preocuparse de saber cómo diseñar o escalar un estanque agitado, sino que parte primero con saber claramente cuáles son las propiedades de mi fluido de trabajo. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. Entonces, que me quedó la duda en la cabeza pensándolo como a nivel casero, por así decirlo. Por ¿Sí? ejemplo, cuando uno hace, no sé, una leche en polvo, que uno al final hace el movimiento y hace un flujo rotacional con la cuchara, ¿o no? O sea, porque se gira y Yo como creo el que... rotacional no ayuda al mezclado. Mira, es súper bueno que lo pongas en ejemplos coloquiales porque así uno lo entiende más rápido. La cuchara claramente va a generar el flujo rotacional porque produce el vórtice, pero la cuchara tiene una forma particular que a lo mejor va a promover un flujo radial, ¿o no? Ah, ya. ¿Te das cuenta? Ya. Es más, como es cóncava, posiblemente hasta parezca un flujo axial, pero yo creo que el radial es más relevante. Entonces, va a estar produciendo. ¿Qué pasa en esos casos cuando hay vórtice y tú no tienes la posibilidad? Imagina, bueno, que tu taza o el vaso, el contenedor de tu casa, donde estás agitando, por ejemplo, la leche, estás haciendo leche o te estás haciendo una infusión, lo que sea, tú dices, ok, estoy agitando y estoy tratando de que esté justo en el centro de mi recipiente y estoy provocando el vórtice. Y no tengo deflectores para aumentarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Coloca de lado la cuchara, le genera un ángulo. Eso también se hace en procesos, que a veces no está coaxial, por decirlo así, el agitador, sino que está descentrado. Porque quizás no tengo otra forma de generar la turbulencia necesaria para la mezcla. Entonces, lo cambio de posición, no lo dejo en el centro o le coloco un ángulo. Entonces, todo eso promueve la mezcla y la agitación. Cada aplicación va a tener su tipo de flujo relevante y que nosotros queremos promover. Nosotros tenemos el grado de libertad de generar esto a partir de lo que necesitamos. Y para el mismo fluido, posiblemente necesitemos otras cosas. A lo mejor necesitamos mezclar. Imagínense usted una salmuera. Tengo agua y sal y necesito que esté siempre mezclada para que pero la necesito mezclada en una sola fase. No quiero que precipite. Le agrego calor, etcétera, y quiero mantener eso a una misma temperatura por mucho rato. ¿Cómo promuevo para que primero se solubilice rápido y segundo para que la temperatura sea homogénea en todo el estanque? Agito. La agitación promueve dos cosas: que esté todo bien mezclado y a su vez la temperatura sea homogénea en casi todo el estanque. Entonces, de nuevo, cada proceso va a requerir que nosotros estemos atentos a cómo lo vamos a diseñar. Por eso es importante que ustedes sepan los patrones de flujo e identificar. Cada impulsor tiene un patrón de flujo determinado y si nosotros decimos, mira, lo relevante aquí es el patrón radial, bueno, la turbina es posiblemente nuestra mejor solución. ¿Ya? Aquí tienen distintos tipos. Están los impulsores de flujo axial, que le llaman paso constante, paso variable. Yo ya les voy a decir de qué se trata. Y impulsores de flujo radial, que está el impulsor de disco y el impulsor abierto. Si se fijan, hasta la forma... sentémonos en la parte del flujo radial. Fíjense, el impulsor de disco es que tienen un disco, tiene adheridas patitas, que son 6, por decirlo así, que son cortas y van a generar un tipo de flujo. Pero fíjense si ahora, en vez de tener este disco central, no tengo nada y son puras aspas. ¿Ya? Va a cambiar la forma como se transfiere el momentum, claramente. Entonces, no sé si ustedes lo han visto en laboratorio, pero uno puede ver esto, puede tener agitadores que no son pequeños,
en un vaso precipitado de 2 litros, llena de agua, y ve cómo el patrón de flujo. Eso es súper interesante porque si tú cambias el impulsor, te vas dando cuenta qué es lo que es más relevante. En el caso del flujo axial, tiene esta cosa que se llama paso constante y paso variable, y tiene que ver con los ángulos de estas aspas, etc. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Ya, pero esos son los dos grupos más importantes, los de flujo axial y los de flujo radial, que son los que queremos promover para la mezcla. Y dentro de ellos tenemos paso constante y paso variable en flujo axial e impulsor de disco, impulsor abierto en el flujo radial. Y este gráfico es nuestra primera fuente discriminatoria, pensándolo positivamente, o sea que nosotros vamos a poder decir la familia o el tipo de impulsor que nosotros vamos a usar, dependiendo de la viscosidad, que ya la viscosidad es algo, como ya les he mencionado, es la propiedad de transporte por excelencia que nosotros debemos meter en la evaluación de este tipo de procesos. Ya. Fíjense hasta qué viscosidad llegamos con hélices. Y decimos, mira, viscosidad baja para esto, 3000 centipoas. Eso es 3000 veces la viscosidad del agua. Y así todo, todavía las hélices no solucionan el problema. ¿De acuerdo? Turbinas, ahí está el rango de la viscosidad que llega hasta los 50.000. Paletas y paletas modificadas que pueden llegar incluso hasta las 100 por día a la 4. Eso es, día a la 4 son 10.000, 100, 1.000.000. Así de grande. Acá está. Volúmenes de estanque, día a la menos 1, metros cúbicos. 0,1 metro cúbico son 100 litros. No es menos. ¿Cierto? No, perdón. Sí, bien digo. Aquí hay... No, esto es un litro. 100 litros, un metro cúbico. Está bien. 100, 1000, 10.000 y 100.000 litros. Se quiere pasar a litros, que ahí está en metros cúbicos. Estamos hablando de estanques grandotes, ¿no es cierto? Entonces tenemos de 10 a la menos 2, 0.01. ¿Qué tenemos acá? ¿En qué unidades? La viscosidad. Eso es lo mismo en el sistema internacional. Pascal segundo. Newton partido por metro cuadrado, Pascal segundo. Entonces, para que se recuerden, 10 a la menos 3 Pascal segundo es el valor nominal para la viscosidad del agua. Déjenme, disculpen que aquí el manuscrito no queda muy bien con el mouse, pero esta condición ambiental, pero ese es nuestro primer valor, así como decimos 1000 kilogramos por metro cúbico de la densidad del agua. Bien, ahí han puesto Pascal segundo. La del agua aproximadamente es 10 a la menos 3 Pascal segundo, y esto sería igual a 1 centipoas. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando, la viscosidad del agua está por acá abajo. Aún está abajo. Entonces todo esto que está para acá arriba, donde parte el día a la menos 2 hasta arriba, son fluidos o serían fluidos más viscosos que el agua. Entonces partimos aquí, turbina o hélice. Y fíjense, va acompañado de algo acá. Y ya vamos a introducir esta variable. Dice RPM. ¿Qué significaría RPM? Yo creo que todos entenderían lo mismo, ¿no es cierto? Revoluciones por Revoluciones minuto. por minuto. Bien. Entonces, las revoluciones por minuto también van a ser importantes porque la aplicación me va a pedir que yo tenga una cierta velocidad de punta. Velocidad de punta es la velocidad a la que vaya nuestro impulsor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es un cuadro o un gráfico que posiblemente sea muy general, pero nos ayuda a ubicarnos con respecto a dos variables muy importantes: tamaño de mi estanque y la viscosidad del fluido. ¿Ya? Y aquí aparece, y le vamos a llamar a la velocidad. En esta aplicación, la velocidad está asociada a
en la velocidad angular, pero expresada con revoluciones por minuto. Y en particular, la teoría, les voy a explicar el tiro esto porque siempre genera confusión. En la teoría de estanque agitado, esto en unidades de sistema internacional va a ser 1 partido por 60. ¿No es cierto? Para que queden en 1 partido por segundo. Y nada más, no hay que usar el pi ni nada por el estilo. Porque se quiere pasar a radianes, no hay que pasarlo a radianes. Eso es lo que le estoy diciendo. Solamente dividiendo por 60 quedan revoluciones por segundo, y así están todas las expresiones matemáticas deducidas en la teoría de agitación y mezclado. Así que acuérdense de lo que le estoy diciendo hoy día para que lo estén atentos. No es necesario transformar esto a radianes por segundo, no. Es simplemente por dividir o multiplicar por 1 partido por 60. ¿Ya? Aquí tenemos el tipo de agitador y cuáles Profe, son las aplicaciones. ¿Perdón? Que no le entendí. ¿El N sería en revoluciones por segundo? No, por minuto, pero cuando quieres hacer los cálculos y pasarlo a segundo, no necesitas aplicar Ya. radianes. Necesitas aplicar cambiar a radianes, eso. Porque va a estar cometiendo un error de 2pi. Ya. Ya. Y aquí se dan cuenta claramente de esta tabla que la hélice permite una velocidad de punta o las revoluciones por minuto mucho mayor que la turbina y a su vez mucho mayor que las paletas. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el tipo de agitador que está asociado claramente a la viscosidad, o sea, entre más viscoso es mi producto a agitar, menor va a ser la velocidad que yo voy a poder tener en el sistema. Eso tiene que ver con, de nuevo, escurrir. Aquí lo que se está moviendo es el impulsor, pero el impulsor le va a costar más moverse o va a necesitar más energía para llegar a la misma cantidad de revoluciones por minuto cuando mi fluido es muy viscoso. Luego tenemos el diámetro de estanque. En general, en los libros aparece la letra T para el diámetro de estanque. Ya cuando nos refiramos a T, no estamos hablando del diámetro de un estanque, no necesitamos hacer la diferencia en si hay el diámetro interno o externo del estanque. Claramente el diámetro interno es el que nos interesa, pero vamos a tener un diámetro nominal y ese lo vamos a usar. Cuando son... ¿Qué significa D en este caso entonces? Tenemos dos variables, T y D. ¿A qué se refiere diámetro? Entonces, cuando voy a borrar lo que tengo acá, para que cuando ustedes vuelvan a visitar esta diapositiva, diámetro, que es D, se refiere al diámetro del agitador, se refiere al impulsor. ¿Cuál es el diámetro de la hélice? ¿Cuál es el diámetro de la turbina? ¿Cuál es el diámetro de la paleta? Entonces, cuando usamos hélice, en general tenemos, las hélices son de tamaño de 46 centímetros hacia abajo, pero cuando tenemos turbina y paleta es una función del diámetro del estanque. Entonces, una turbina a lo más puede ser el tamaño hasta la mitad del diámetro del estanque, y una paleta puede ser incluso hasta el 80% del tamaño del estanque. ¿Se entiende? Tenemos un estanque agitado, y supongamos que tenemos uno de paleta, pongamos que se ve así, de frente, tenemos el nivel del líquido, y nos están diciendo, miren, esto de acá, ya viene el dibujo más adelante, solamente le estoy adelantando un poquitito para que lo visualicen. Esto que está acá es D. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en general en turbina y paleta, el diámetro de la turbina y la paleta van a ser función en un rango de valores del diámetro de todo el estanque. Flujo volumétrico, la circulación, el análisis está asociado a proporcional a la velocidad y proporcional al cuadrado del diámetro del impulsor. Y en el caso de la turbina y paleta vamos a tener proporcional a la velocidad y proporcional al cubo del diámetro del impulsor. ¿Qué significa eso? De alguna u otra manera estoy moviendo más fluido con la turbina y la paleta que en el caso de la hélice.
¿ya? Pero sobre todo porque tiene que ver con el tamaño. ¿Qué unidades quedarían en velocidad por un diámetro al cuadrado? Entonces, supongamos que la velocidad la transformamos a revoluciones por segundo, queda 1 partido por segundo. Y el otro, metros cuadrados. Claramente las unidades no son de flujo volumétrico, pero tiene que ver con la proporcionalidad que tienen. Nada más está diciendo eso, a qué se refiere, pero así se calcula. En la turbina y paleta me queda en metros cúbicos. Y eso es un flujo volumétrico en cualquier parte, ¿ya? Así que tengan esa precaución nada más cuando se refieren en la parte de las hélices, que la proporcionalidad no es directamente con todo el Q, flujo volumétrico, así lo llamamos acá, ¿no? Sino que va a ser Q partido por D en las hélices. Es como eso. Está ahí, solamente recuerden por qué es distinto. Entonces, la hélice, flujo axial es el que manda, radial y tangencial en paleta. Son los que prevalecen. Entonces, cuando nosotros hagamos una aplicación, dicen, miren, se ha determinado experimentalmente que el flujo relevante o el patrón de flujo relevante en esta aplicación es radial. Ok, al tiro o de inmediato decimos, ya la turbina es el agitador que necesitan. Para eso sirven este tipo de información, para al tiro determinar cuál es el que me sirve. Dentro de las turbinas van a haber otras y van a haber distintas alternativas para cada uno de los procesamientos. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el flujo giratorio? Como ya lo habíamos anticipado, con estos deflectores. Y aquí hay gente que se ha dedicado a ver cómo se mueve el fluido dentro de un estanque. Ahí están los baffles o deflectores, como quieran llamarlo. Y aquí no solamente no es cualitativo, sino que es cuantitativo. Fíjense aquí, el ancho del baffle, con respecto, muchas de estas cosas salen con respecto a un porcentaje del tanque. Entonces va desde 0, o sea, no hay deflector, hasta 10% del diámetro del estanque. Esos son los deflectores más grandes que pueden haber. Hay 3, 4 y 6 baffles. ¿Y qué nos entrega esto? La potencia relativa que nosotros vamos a obtener. Potencia relativa significa, o también es como un porcentaje de lo que nosotros estamos agregando por el hecho, porque 6 baffles nos va a costar un poco más agitar, a eso se refiere. Y abajo tenemos cuánto va a ser el ancho del baffle respecto de la viscosidad de nuestra aplicación. Entonces, a menor viscosidad tenemos los baffles más grandes o más pequeños. ¿Cómo interpretan esa figura? Entonces, si tenemos viscosidades bajas, tenemos tamaños, podemos tener tamaños de baffle. Antes de decirlo, voy a ver el chat. ¿Más pequeño? A viscosidades bajas. Mira, un 12avo del diámetro y abajo es un 48. 1 sobre 48 del tamaño. Entonces, el mensaje es, aumenta la viscosidad, disminuye el tamaño del baffle. ¿Se dan cuenta? Son inversamente proporcionales. ¿Ya? Tiene sentido porque si es muy viscoso y le agregas baffle, vaya a gastar mucha más energía para poder mover el fluido. Eso es. Y nos queda poquito para la clase de hoy. Mañana retomamos y terminamos la otra clase también. Yo creo que esto es lo último que alcanzamos a ver todo. Y mañana hacemos el ejercicio porque el ejercicio que les dejé es para esta clase y la de mañana. Los dos juntos. Y aquí hay una regla que este es súper importante desde el punto de vista como tener un resumen de qué está sucediendo cuando nosotros estamos analizando el proceso, si va a ser cuando sea batch, si es largo, si es corto, volúmenes grandes, volúmenes pequeños. Entonces, veamos de qué se trata. Los cuadros amarillos
o naranjo, como ustedes lo ven, dice procesos batch o continuos largos, volúmenes muy grandes, o procesos batch o continuos cortos, con volúmenes pequeños a medianos. Entonces, si el volumen es muy grande, un proceso continuo largo, siempre que sea batch también, primero tienen que ser la velocidad baja, o sea, revoluciones por minuto bajas. Con un proceso muy grande tiene que ser, no se puede llegar a revoluciones por minuto muy, muy grandes. La relación entre el diámetro del impulsor y el diámetro del estanque aumenta. ¿Qué significa eso? Impulsores más grandes en proporción con respecto al diámetro. Y la potencia por unidad de volumen disminuye, o nosotros esperaríamos que disminuyera en procesos grandes. ¿Por qué? Porque, recuerden, potencia por unidad de volumen, uno trata de aprovechar mejor la energía involucrada en el proceso. En procesos pequeñitos, en laboratorio, tiene un agitador y uno puede hacer funcionar a velocidades muy grandes, n muy altos. Proporcionalmente nuestros agitadores son más pequeños respecto al diámetro del estanque y vamos a invertir mucha más energía por unidad de tiempo y por unidad de volumen, o sea, mayor potencia por unidad de volumen. Entonces, esas son las grandes diferencias de los dos lados. Estanques muy grandes, estanques pequeños. Pero, entre medio hay otras cosas que involucran. Entonces, si el caudal aumenta, partimos con turbinas de barras, turbina de flujo radial, turbina de flujo axial, hélice, paleta, ancla, cinta helicoidal. Y eso tiene que ver con voy a poder mover más fluido. A eso se refiere el caudal. Voy a mover más cantidad de fluido por cada vez que se mueva mi agitador. Por otra parte, los esfuerzos cortantes, ojalá nosotros vamos a pasar a un proceso más pequeño y aquí claramente el esfuerzo cortante va a bajar en la medida que tengamos procesos de floculación y clarificación, disolución, contacto gas líquido, suspensión de sólidos, emulsificación y transferencia de calor. Los esfuerzos cortantes tienen que ir disminuyendo a medida que voy hacia un proceso más pequeño. ¿De acuerdo? Yo no puedo, de alguna u otra manera, en un proceso de emulsificación, generar esfuerzos cortantes muy grandes, porque destruyo la emulsión. Yo creo que esa emulsión sea estable, por lo tanto, los esfuerzos cortantes tienen que ser más pequeños, ¿ya? Para que tengan una idea. Aquí nos presentan un perfil de velocidades en metros por segundo, y esto tiene que ver cómo se genera esto a través de una turbina. Miren, el título es bien particular. Dice perfil de velocidad de descarga de una turbina. Descarga de una turbina significa todo el líquido que pudo desplazar la turbina desde la punta, de álabes rectos, o sea, paletas rectas, les dan el tamaño, la geometría, y esa velocidad se midió a 1,9 centímetros de su borde externo, ¿ya? Entonces, a cierta distancia en la paleta. Y eso tiene que ver con, el mensaje es muy claro, 66 son las cruces, 131 revoluciones por minuto, lo que tiene que ver con circulito, y el triángulo en 250 RPM. Entonces, hacia acá están aumentando las RPM, o sea, la velocidad aumenta, claramente. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es el efecto de aumentar las revoluciones por minuto para un mismo tipo de impulsor, que en este caso es una turbina? ¿Y qué tanto a qué velocidades puedo llegar? Fíjense, del orden de casi 2 metros por segundo en el caso de mayor revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más relevante? Este gráfico, y el último que les voy a decir hoy, no, mañana lo retomo porque este es un poquito más complicado y es interesante de evaluar. Nos retomamos mañana en la clase, en el horario de clase, o sea, a las 2 de la tarde, y déjenme ver cuánto me queda acá. Esas cosas pasan rápido, entonces vamos a hacer rápidamente también a los estanques agitados, cómo se diseña el estanque agitado. ¿Tienen alguna pregunta ahora? Si no, mañana retomamos. Ok. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao.